Buenas noches a todos. Bienvenidos a Desviados Mentales. Estamos aquí con un buen amigo. Su identidad la vamos a mantener en el anonimato por cuestiones de seguridad. Hermano, qué gustazo tenerte aquí. Qué bueno que aceptaste la invitación. Tú y yo ya habíamos hablado un poco por mensaje. Nos gustaría que nos compartieras tu historia. ¿Cómo estás? Buenas noches, carnal. Muchas gracias por invitarme a esta sesión. Estoy muy bien, gracias. Para serte honesto, la neta ando bien marihuano. Ja, ja, ja. Pero relax. La verdad, me gusta andar bien. Anestesiadito siempre. Pero ya no ando haciendo mamadas como antes. Sí me entiendes, ¿no? Ja, ja, ja. Sí, te entiendo. ¿Me han contado? Me han contado. Hermano, empieza por favor contándonos. ¿Qué edad tienes? ¿Dónde naciste? ¿Cómo era la familia en la que creciste? Sí, Rey. ¿Cómo era el ambiente en tu familia? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo te llevas con ellos? Nos gustaría saber todos los detalles. Tenemos todo el tiempo del mundo. Por favor, siéntete en confianza. El micrófono es tuyo. Muchas gracias. Sí. Mira, la historia es un poco larga, pero ya que quieren saber, voy a tomarme todo el tiempo para explicarla. Por motivos de seguridad, no te puedo decir en qué país exactamente nací, pero desde que tengo uso de razón, es a los 3 años. Recuerdo a mi papá y a mi mamá. Recuerdo que estábamos viviendo un tiempo en la casa de los papás de mi mamá, donde también vivían parte de mis tíos, mis primos y mi medio hermano, hijo de mi mamá con otro hombre, porque no te he contado que mi padre ya traía un divorcio y 2 hijos que no vivían con él, y mi madre también ya traía un divorcio y un hijo que siempre había vivido en la casa de los padres de mi mamá. Recuerdo que a esa edad yo era feliz. Me refiero a que no me sentía vacío por dentro, ni sentía que me faltara nada. No entendía qué era una familia. Solo me sentía protegido, cuidado, valorado al lado de mi hermana. Mi papá se iba a trabajar la mayor parte del día como chofer de camión, y lo veíamos. Hasta ya muy noche. A veces llegaba cuando estábamos dormidos. Siempre me emocionaba ver o esperar a mi padre. Mi madre no trabajaba en ese tiempo. Quiero hacer un paréntesis y aclarar algo desde ahorita. Yo siento que desde niño siempre vi el mundo con algo de conciencia de adulto que no era normal. Y yo lo sabía. No me refiero a que era superdotado o alguna cosa presumida. Me refiero a que yo de niño sabía que me podía acercar o tocar a una tía. No vengo a contar relatos eróticos, ni es mi estilo ni mi intención. El tema aquí es hacer énfasis en que el desarrollo sexual del menor a temprana edad viene influenciado, estimulado tanto por parte de los mismos genes del individuo como por parte del ambiente o medio en el que se desenvuelve el mismo. En este caso, era una tía que era esposa de mi tío, hermano de mi madre. Lo anterior, siento que esa interacción con ella me moldeó y me define en parte de lo que soy, o influenció mi manera de comportarme. La esposa de mi tío, hermano de mi madre, era muy bonita. Yo quería que fuera mía. Me daba envidia que fuera de mi tío. Así lo sentía, y veía esa edad. Quiero decir, ella me cargaba y me trataba bien, me consentía. Me pegaba a su cuerpo y yo no sabía lo que sentía. Hoy sé que desde esa edad sentía lujuria, mucho deseo sexual por ella. Hoy sé distinguir todo eso, por eso te lo puedo asegurar. No sé si mi tía llegó a abusar sexualmente de mí, por más que escarbo en mi mente y mis memorias. No logro recordar algo así. En caso de que no me hubiera violado, creo que entonces yo ya venía así, con esos deseos descoyuntados, y lo anterior no se quedó ahí. Fue como un monstruo que fue creciendo poco a poco dentro de mí. El querer tener relaciones sexuales a tan temprana edad. Yo no sabía qué es lo que se tenía que hacer o cómo se hacía el acto sexual, pero sentía esas ganas. Voy a dejar ese aspecto por un momento y regresar al ambiente familiar, tanto el nuclear como el círculo familiar. Más externo,
Me refiero a la familia de mi madre. Mi madre es la mayor de sus 2 hermanas, además de que tenía 6 hermanos varones, 2 menores que ella y 4 mayores que ella. Es decir, mis abuelos se la pasaban cogiendo y teniendo hijos como conejos, como era y como todavía hoy. Irresponsablemente se tiene a los hijos. Por lo tanto, esa casa de los padres de mi mamá parecía vecindad. Gente pasando de aquí para allá, subiendo y bajando las escaleras. Era molesto porque ni siquiera podías ver la televisión, o estar tranquilo porque siempre llegaba un adulto a molestar. Sobre todo un tío del cual no voy a decir su nombre, pero él era de esos que pasan y te dicen apodos. Y eso me empezó a volver inseguro, ya que dicho individuo me decía marrano, gordo, etc. Todo eso me fue minando, me fue estresando, y entendí que las mismas personas de tu familia te podían atacar. Y tu madre no decía nada. No te defendía ni a ti ni a tu hermana. Además, el hijo de mi madre nos ponía a hacer su quehacer. Nos trataba con groserías, nos gritaba, nos amenazaba, nos humillaba, y yo me sentía indefenso, igual que mi hermana. Y yo no le decía a mi padre porque quería evitar problemas. Además, desde niño, siempre fui muy curioso. Le echaba monedas de 10 centavos a las televisiones, las arrojaba en las rendijas que tenía atrás, y obviamente cuando las prendían, hacía corto, ja, 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 pero yo no lo hacía para joder. Es decir, yo no sabía qué iba a pasar, solo sabía que yo quería experimentar. Quería saber qué pasaba cuando le echabas monedas, y lo hacía con televisiones, radios, ja, 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 ja. ¿Veis? A veces mi madre decía que destapaba el bote de crema y me lo untaba en toda la cara y dejaba un batidero de crema en la cama y muebles. Me tenían que amarrar a la cuna para que no hiciera desmadres, ja. Yes, ja, ja. En el 90 del día de muerto, al estar coco para maderados. Creo que en parte mi madre, y todos vieron que desde esa edad, yo era muy inquieto, observador, y no me podía estar tranquilo. Yo quería saber de dónde salían o cómo. Llegaban ahí los muñequitos que se escuchaban en el radio, o saber cómo se metían a la televisión, cómo es que ese sonido salía de ahí. En fin, retomando, fue desde ahí que empezó el abuso. Intergeneracional. Yo a esas alturas, ya me había amargado. Algo había cambiado en mí. Ya estaba maleado, ya estaba tronado, reventado del casco. Ya solo era cuestión de que siguiera creciendo. Y crecí con rencor, con resentimientos, con ganas de vengarme cuando fuera grande. Aún hoy lo pienso, no aseguro que no lo haré contra todos los que me hicieron daño. A veces pienso en matarlos a todos, pasarme bien de verga. Pero bueno, más tarde retomaré ese tema. Para esto yo tenía entre 3 y 5 años de edad y tuve experiencias sexuales también con mi prima, que tenía la misma edad que yo. Nos besábamos en las escaleras y nos preguntábamos a cada rato si todavía éramos novios, hasta que un día un tío que es alcohólico nos encontró y nos dijo que eso no era correcto porque éramos primos y lo dejáramos de hacer. Yo me quedé con la espinita. Ese mismo tío alguna vez lo vi muy ebrio persiguiendo a una de sus hermanas. Parecía que quería jugar. Pero algo dentro de mí me decía que él la quería violar. Desde ahí empecé a sentir un repudio por el alcohol y por los alcohólicos, sin saber que después yo me transformaría en un alcohólico y drogadicto, pero no me quiero adelantar. Solo lo quiero señalar para que ningún detalle del contexto sea pasado por alto. Igualmente, no me gustaba el control matriarcal, me cagaba que mi abuela materna a cada rato me estuviera sobreprotegiendo. Después nos fuimos de esa casa a la casa que mi madre y mi padre había construido. Yo desde ahí veía a los marihuanos de la esquina que eran mis vecinos y desde niño. Siempre dije que cuando fuera grande iba a probar la mota para saber qué se sentía. Ahí en la nueva casa también fue una época muy dura porque era escuchar a mi madre y a mi padre siempre peleando. Por dinero. Me asalariaron y vaciaron, aseguraron a un padre de su y se basan a nadie me sabía ganar. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, yo sacaba toda mi frustración con los animales, gatos, perros, los amarraba,
los torturaba. Y una vez, más grande, maté a un gato negro. Le pegué, por debajo del carro con un palo, y mi perro Doberman lo agarró del cuello, lo zarandeó y lo tronó. Escuché cómo se rompió su cuello, y vi cómo la vida se iba del gato, cómo sus ojos se iban quedando, sin luz. En ese momento, mi hermana y una chava que nos cuidaba desde pequeños me vieron como un monstruo, y vaya que sí lo era. Ese día algo murió en mí, y supe que debía la muerte de un gato, y que eso lo iba a recordar por siempre. Mi hermana me dijo algo así como que, ando vacía. Mina, eso, Nansaya, no, uno buscase, llegaría. ¿No mamara? ¿Que lo había matado? Me sentí una basura. ¿Sabes? Siempre he pensado que algún día quizá muera de la misma manera, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Hoy protejo a los animales y las plantas, y ellos se me acercan. No sé si Dios me perdonará algún día por lo que hice, pero a mí, en este momento, lo que me queda es decir la verdad y que Dios me juzgue. Todos se preguntan qué lleva a una persona a hacer eso, y yo siento que, como yo era un cobarde en mi escuela, cuando entré a la primera frase que dije fue, ¿cuánto tiempo de mi vida voy a perder aquí? 6 años de primaria, 3 años de secundaria, y lo que le sigue, se me hacía eterno, se me hacía un castigo divino, un castigo de Dios, y a seguir sufriendo, siempre fui un cobarde en la escuela, ya que nunca me defendía de los abusadores, siempre me dio miedo pelearme y que los demás me vieran derrotado, siempre preferí ser un cobarde, también con las mujeres, pero eso lo contaré más adelante. Yo me refiero a que el estrés de mi casa y el estrés de la escuela, yo los acaba haciendo daño a los seres más indefensos. Mi no. Madre me decía que no amarrara a los animales porque estaban sufriendo, pero yo lo justificaba diciendo que se portaban mal y había que corregirlos. Voy a tratar de resumir al máximo mi niñez, contándote los puntos más importantes o que más me marcaron. Nunca me gustó la escuela ninguna, desde el kinder, el sendi. La primaria nunca me gustó que me separaran de mi padre. Siempre vi a mi mamá en sagrado, promesando de edad. Padre como mi héroe, aunque sabía que no era perfecto, pero yo siempre quería estar con él, aunque nunca lloraba por miedo al qué dirán, o sea, me importaba más lo que los demás pensaran de mí en ese. Entonces, siempre odié la escuela. Para mí fue una cárcel, odiaba todo, las clases, y los maestros, mis compañeros, nunca encajé con nadie, me aislaba, y me ponía a dibujar. Siempre mi fuga fue en el dibujo. Siempre me sentí excluido por ser obeso. Siempre vivía con miedo al abuso y a que vieran que yo era dejado, que no me defendía. Nunca acepté. Y aún hoy me sigue costando aceptar la vida que me tocó. A veces acepto toda la voluntad de Dios, pero a veces me rebelo. Y en ese entonces, yo sentía que todos estaban en contra de mí. Yo, desde esa edad, me quería suicidar. No quería vivir, no le veía el sentido a la vida. Aún hoy en día me deprimo muchísimo, pero bueno. Yo padecí asma de niño y parte de la adolescencia. Por lo tanto, muchas veces salía y entraba del hospital. Y pasaba mucho tiempo solo internado, incluso en una ocasión estuve más de 1 mes internado en el hospital. Es decir, como que Dios, la vida o el universo querían que yo estuviera solo. Así lo veía y aún así lo veía. Siento hoy. Creo que desde ahí me iban preparando para hacerme duro frente a la soledad, y a que tú eres tu única compañía en la que puedes y debes confiar. Me la pasaba dibujando, leyendo los cómics, que mi padre me llevaba al hospital y escuchando la mano peluda en las noches en el hospital. Fíjate que nunca me espantaron, ni nunca vi nada raro en esos lugares, o al menos no me daba cuenta. En la madrugada me ponía a caminar por todo el hospital cuando no había nadie, y me metía a todas las zonas que podía explorar. Les decía a los guardias y enfermeras que no podía dormir, y me dejaban seguir, deambulando por ahí como fantasma, como un fantasma deprimido. Después con los años supe que el asma es precisamente causado psicológicamente, ya que la madre le transfiere al hijo un miedo irracional, y el niño a su vez lo canaliza en forma de asma.
Mi madre hacía esto para que mi padre llegara temprano de trabajar, o en otras palabras, mi madre lo hacía para que mi papá no tuviera tiempo de cogerse a otras viejas. Eso lo sé ahora. Pero bueno, en fin. Ja, ja, ja. No han... A los 11 años vi mi primera película pornográfica, que nos la consiguió la chava que nos cuidaba a mi hermana. Recuerdo que primero me dieron ganas de vomitar, como a mi hermana, que sí se vomitó y se fue al cuarto, pero eso despertó en mí más el deseo sexual y mi descoyuntamiento. Después, mi ciano, mamá se enteró y nos regañó mucho. Otra cosa que yo hacía mal es que humillaba a esta mujer que nos cuidaba. La humillé tanto que la hacía llorar, diciéndole apodos, sobrenombres. Fui una basura. Después, más adelante, me tocaría pagar todas esas humillaciones. En la secundaria fue lo mismo. Era dejado. No le hablaba a las chicas, pero ya no maltrataba a nadie. Todo me lo guardaba yo. Seguía comiendo por ansiedad. Deseo de algo montano. Al ciber comenzado en pelocárcelas. Por lo tanto, yo me sentía culpable y responsable de estar gordo, y justificaba que mi vida fuera una basura. Tenía el deseo sexual súper alto. A los 12 años tuve mis primera eyaculación, y eso me hizo masturbarme todos los días. Pasaba entre 3 y 4 horas en eso. Desde ahí me hice adicto a la pornografía. Intercambiábamos películas en la secundaria y revistas. Pegosteosas y endurecidas porque alguien no se había aguantado las ganas y había terminado en ellas, adolescentes adictos a la pornografía. Estaba desesperado por una mujer, y algunos compañeros de la secundaria ya habían tenido su primera experiencia sexual. Siendo yo menor de edad, seguía teniendo experiencias sexuales con otra prima, que también era menor de edad igual que yo, en la familia de mi madre. Al ser tantas personas, los romances entre primos habían sido siempre un secreto a voces. Había pasado ya. En ese momento estaba pasando. Y no sé si siga pasando. Al menos yo hoy, ya no cometo ningún acto de esos. Aunque debo de decir que muchas veces las mujeres del círculo interno de la familia, ya sea primas o tías jóvenes, al entrar en la adolescencia, ellas son las que empiezan a sentarte en tus piernas, a besarte. Esa es la verdad de lo que yo viví y que muchos hombres no mencionan. Tampoco digo que no suceda a la inversa, pero al menos en mi caso, eso fue lo que sucedió. Sé que no debería mencionarlo acá, pero para mí, esto es como un acto de catarsis. Mi descoyuntamiento sexual llegó a un grado muy alto. Para esto, yo seguía teniendo miedo con las mujeres que no eran de mi círculo cercano. Siempre mis compañeros de la escuela me decían que le hablara a las mujeres, que no les tuviera miedo. En esa época nos enteramos que mi papá se andaba cogiendo a la oficial sirvienta. Mi madre, según, lo corrió de la casa, según yo también lo hice. Y mi papá se fue a dormir a un coche afuera de la casa. Después mi padre fue perdonado por mi madre. Y básicamente mi padre se siguió cogiendo a las dos, y mi madre lo toleraba, ya que en esa época tuvo un accidente en su rodilla, se fue de la casa al hospital, y de ahí fueron muchos años de terapia y dolor, donde mi papá aprovechó para cogerse a las dos. Pero bueno, esto es algo que después supe, y mi mamá siempre toleró. Regresando a mí, en todo ese contexto, yo traté de andar con una chava que vivía en las maquinitas de la secundaria, pero ella andaba con un chavo más grande que ni iba a la secundaria. El chiste es que le regalé varios peluches y le dije que quería ser su novio, pero ella me rechazó. Me dijo que tenía novio y que aunque tenían problemas no podía tener nada conmigo. Traté de besarla en ese momento, que era a la salida, pero ella no quiso. Eso me devastó. Sabía que era por ser gordo, tonto y dejado que las mujeres tampoco querían nada conmigo, ni me respetaban. Unos días más tarde, en las maquinitas, ella se besaba con su novio mientras yo estaba jugando adelante de ellos. Eso me dolió mucho, y desde ahí me juré nunca más declararme a una mujer ni humillarme, ni regalarles nada, ni mi atención. Iba en 3 de secundaria. Recuerdo que después, ella me lanzaba miradas, pero yo ya estaba decepcionado. Debo decir aquí que yo fui muy vago en la secundaria. Me iba a las maquinitas por horas. Incluso mi madre me llegó a regresar a puras cachetadas y golpes hasta la casa. ¿Por qué? Decía que le preocupaba que me desapareciera. Ella era muy estricta. Siempre le importó más nuestros estudios que otra cosa.
Incluso nos llegó a golpear a mí y a mi hermana por sacar 6 en la boleta de calificaciones, pero bueno, eso nos ayudó a ser lo que hoy somos. Más tarde, entendí que tenía razón, ya que en una ocasión sucedió algo relacionado con mi adicción a las maquinitas. Cabe mencionar que siempre tuve conductas adictivas, a la comida, a los videojuegos, etc. Jason, idag inte tanto, Drina Sandana. Pero bueno, continuó, los sábados íbamos a una escuela de computación mi hermana y yo, pero yo me no escapaba para irme a las maquinitas. Un día fui a unas maquinitas donde salió un tipo gordo, más grande de cuerpo y de edad que yo, y me empezó a golpear en el cuello, como si fuera un chiricuazo. Yo no sabía qué hacer, me reía porque me daba miedo, pero él seguía golpeándome mientras yo seguía jugando. Me sentía en peligro, pero no sabía qué hacer, no sabía qué quería de mí, o al menos hoy lo lamos. Pienso y digo que él quería violarme. Gracias a Dios pasó un chavo de la escuela de computación que tenía más de 20 o 30 años. Me vio y me dijo, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Y yo le dije que estaba jugando maquinitas, y él como que entendió lo que estaba pasando, y que ese tipo obeso me quería abusar, ya sea físicamente o sexualmente, y me dijo, vente, mejor vamos a la escuela. Él iba patinando con unos patines. En ese momento me sentí salvado por Dios, pero como siempre no le conté a nadie lo que me pasó. Hoy pienso que estuve a punto de ser abusado sexualmente. Quizá me lo merecía por todo. El daño que yo ya había hecho justificando que los demás me habían dañado primero. Varias veces me fui de pinta en la secundaria, y todas las veces mi madre me cachó, ya sea por una u otra circunstancia, pero nunca fui bueno en irme de pinta. Ja, 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 ja. Yo siempre fui rebelde, pero miedoso, aunque después eso se me quitó. Mi padre se dedicaba solo a proveer el dinero, y mi madre era como un general que se encargaba de ponernos a estudiar en días libres y fines de semana para que tuviéramos ventaja intelectual frente a los demás. Y la verdad, debo reconocer que sí nos ayudó. Todo ese régimen... No. En tercero año, me enteré que el más latoso de mi salón era mi primo. Y ya te imaginarás. Yo, mientras iba avanzando en la secundaria, me fui haciendo más rebelde. Empecé a ser castigado por hacer maldades a los compañeros, a los maestros. En ese momento, empecé a perder un poco el control, y los maestros me decían que tuviera cuidado, porque yo era un buen estudiante. Y mi primo me podía echar a perder. De ahí salimos de secundaria y entré a la preparatoria. Ahí, el primero año me junté con puras mujeres. Como había adelgazado, me sentía seguro de mí mismo, ya que había dado el estirón. Tuve mi primera novia, que luego me engañó porque era bien puta, y me llevó a restregarme a su nuevo novio. Me le declaré a mi mejor amiga porque me lavaron el coco unos güeyes, y al final, mi mejor amiga me mandó a la verga. Y bueno, acabó el primero año, entramos al 2 año de preparatoria, y como a todos los alumnos de uno nos revolvieron, a mí no me tocó con nadie más de los de mi grupo de primero año. Vengo a sales y llego. Eso a mí me devastó. No pude superarlo. Las amigas que había hecho en primero año las había perdido. Me saludaban cuando nos encontrábamos, pero nunca volvió a ser lo mismo. Nos distanciamos. Yo seguía yendo a clases, pero a veces me las saltaba. Me iba a las maquinitas, a comer. Me iba temprano a mi casa. No tenía amigos nuevos. Me rehusaba. Hasta que un día, mi madre me dijo que me consiguiera amigos. Y bueno, eso fue lo que hice. Me empecé a juntar con los chavos que patinaban en la parte de atrás de la preparatoria, donde hay unas mesas de concreto. Ahí fui a dar porque un vato con el que iba en las mismas clases se juntaba ahí y nos empezamos a hablar. Él un día me dijo que a dónde iba y le dije que iba a dar el rol. Y ahí fue que al parecer nos hicimos amigos. Después, él me llevó a las canchas, y los chavos que patinaban me dieron mi bienvenida. Primero todos te agarraban a zapes duros. Después, te agarraban de las extremidades y me fueron a aventar a un hoyo donde había paja. ¡Ja! 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 Me dijeron que caí como muñeco de trapo. Ese día,
nos dieron la bienvenida a dos nuevos. En ese momento sabía que todo era artificial, es decir, no sentía una conexión con ellos, me seguía sintiendo solo, pero al menos iba a tener alguien con quien pasar mis días solitarios y vacíos. Cuando yo tenía 17 años, le pedí a mi papá que me llevara a un concierto. De la música que a mí me gustaba, aún lo recuerdo. Ja, ja, ja. Y fue ahí, donde con todo lo anterior vivido, todos los traumas que traía cargando de la infancia y de la adolescencia. Fue ahí donde, por primera vez en mi vida, conocí a la señora marihuana. Fue ahí donde fumé cannabis por primera vez. Y ya no me solté. Hasta ahora, que sigo fumando mota. Uf. No, pues sí está cabrón todo lo que dices. Es demasiada información. Para los que se preguntan de qué país es mi compañero o él, no lo comentó explícitamente, pero sí soltó unas claves, que solo los que sean de esa ciudad del mundo las entenderán. ¿Qué te digo, hermano? Ya con solo este fragmento de la historia vemos muchos aspectos de ti que te fueron moldeando. He escuchado en muchas historias de adictos que el momento en el que prueban alguna sustancia, en ese momento, es un punto de inflexión donde empiezan a suceder muchísimas cosas, tanto claras como oscuras. Digo, sé que no todos pasamos por vivir las mismas cosas, pero me refiero a que son historias con varios puntos en común. Ahora, tu vida a partir de ese momento, ¿cómo cambió? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste al fumar marihuana por primera vez? ¿Con quién fumaste? Por lo que entiendo, la adicción fue creciendo. Por favor, continúa con tu experiencia de vida. Está perfecto así como nos lo estás contando, como en una línea de tiempo. Pues mira, había unos cholos ahí en ese concierto donde fui. Era un concierto de rap y hip hop punto com. Y pues vi que estaban fumando mota y dije, no, pues qué onda que acá. ¿Qué onda? Pues rólenme acá. Les hice la seña, ¿no? Y ya esos güeyes me rolaron el toque. No se pusieron mamones. Y eran pinches cholos. Así bien tumbados, así pelones. Esos güeyes que traen fierro y filero. Digo, obviamente ahí me imagino que no traían porque los habían revisado, pero yo desde ahí me empecé a juntar con la banda. Y la verdad es que esa vez yo no sentí nada, ¿eh? O sea, he escuchado muchas experiencias que dicen que la primera vez con esa planta, pues no, muchos no sintieron nada, ¿no? Quizás es porque no sabemos fumarla, o porque no sé, quizás la primera vez hay algo que hace que no sientas. Yo creo más la primera opción, ¿no? Que no sabemos cómo fumarla ni aguantarte el humo ni nada, y nada más toses, ¿no? Y ya de ahí, pues pasó como un año. Yo seguí yendo a la prepa, me seguía juntando con los mismos chavos que patinaban, y yo le conté a un compa, ¿no? Bueno, cuando había fumado, cuando tenía poco de haber fumado le dije, oye, ¿sabes qué? Pues fumé. Me dijo, ¿y qué sentiste? Y le dije, no, pues la verdad no sentí nada. Y ya, pues sabíamos nosotros que los que patinaban ahí fumaban, ¿no? Entonces como que un día, un año después, pasó que estábamos ahí y vimos que estaban fumando unos chavos, ¿no? Y este compa me dijo, ¿qué onda? Esos güeyes allá abajo están fumando. ¿Qué onda, güey? ¿Fumamos o qué pedo, güey? Y supuestamente él también ya lo había probado una vez, pero no le había pegado chido. O sea, como que los dos íbamos a estrenarnos bien en fumar, ¿no? Entonces ya nos metemos abajo de la banca de concreto y ya nos sentamos ahí con estos vatos. Y ya, ¿qué onda? ¿Qué acá? Y ya sabes, ¿no? La camaradería. No. Sobrellevarte con ellos, aunque no son ni tus amigos ni tus compañeros de escuela, pero son tus supuestos compas. Entonces ya nos dijeron, ¿a poco sí fuman mota o qué onda? Y dijimos, no, pues denos unos jalones. Ya sacaron un jitter de esos que son como pipas todas cerradas. Y la neta es que esos jitters son muy buenos. Es como una pipa que se atornilla y adentro le pones el material verde, la hierba, la marihuana, y ya nada más lo calientas y funciona como un microhornito. La verdad es que se hace mucho el paro.
De hecho, ahorita que lo estoy diciendo, se me antoja. La neta. Porque también agarra un saborcito así como de horneado. El borregazo horneado. Pero bueno, entonces ya nos rolaron esa madre. Le jalamos. Yo ahí por primera vez sentí que le jalé bien a la marihuana. Sentí su sabor rasposo. O sea, así como pasto quemado. Pero sabe más como... Ay, no sé. Bueno, huele así como zorrillo cuando lo estás quemando. Pero sabe como si quemaras petate y te lo quisieras fumar. O sea, realmente huele y sabe a eso, como cuando queman petate o un poco la caña, pero más apestoso como zorrillo. Y ya, obviamente que no lo fumamos bien. Aguantamos el humo muy poco, no lo tragamos ni lo pasamos al estómago como se debe de hacer, tosimos. Y ya sabes, ¿no? La banda riéndose de ti, se dan cuenta que eres novato. Y pues ya, en parte ya sacas el humo, y como a la tercera calada yo ya andaba hasta su puta madre. O sea, ya cuando saqué el humo de la tercera calada, yo ya andaba hasta la madre, pero hasta la madre. Yo sentía como que en ese pinche jalón se me fue el alma, porque me empecé a relajar bien cabrón. ¡Ah! Y volteé a ver a mi alrededor y vi que todos estaban riendo, pero yo ya andaba en otro nivel. En ese momento volví a ver a mi compa, y mi compa también estaba hasta la madre. Traía los ojos súper rojos y llorosos. Ya sabes, me dijo, no mames, te ves bien rojo. Y le dije, no, tú también. Y ya sabes, ¿no? Empiezas a soltarla del payaso, a reír sin razón. Y yo la verdad disfruté. O bueno, he disfrutado mucho la marihuana, porque a mí me hizo reír muchísimo. Yo te puedo decir que me pasé años riéndome. No digo que no tuve aventuras que también fueron dolorosas. No me quiero adelantar, pero más o menos quiero decir que siempre me dio la del payaso. Por eso siempre me gustó la marihuana, porque me relajaba. Yo te puedo decir que para mí ese primer viaje que me di con la marihuana fue lo que me encantó de ella, ¿no? Porque en ese momento me sentí súper relajado. Todo me dejó de importar. Nada me preocupaba. Todo ese peso que traía, pues de toda mi niñez que ya te conté, ¿no? Y todos mis traumas y todo ese pedo, o sea, fue como una válvula de escape de la olla express que yo era. O que sigo siendo. No. Yo me la pasé súper bien. O sea, ya después de eso nos fuimos caminando. Nos paramos de ahí. Todos nos vieron que andábamos hasta la madre. Ya, ¿sabes? Se armó bulla y relajo, ¿no? ¿Y qué razón, no? Todo ese ambiente. Yo dije, no mames, pues yo sé que esto es artificial. O sea, sé que al final de cuentas estos chavos están igual de desubicados que yo, y que están aquí porque se sienten solos. Y dije, pues yo también. Y dije, pues bueno, al menos ya sé que este es mi paliativo. Es lo que me va a ayudar a sobrevivir en este mundo violento, en este mundo grotesco, en este mundo que nunca me ha gustado, en este mundo apático, y sobre todo en este mundo depresivo, ¿no? Con muchas injusticias. Y ya sabes, ¿no? A esa edad, lo que uno piensa. Y campomanía, esa es la chico. Ya está, naces obviada la de Mandopa. En ese entonces ya tenía 18 años. Me di cuenta que yo sentía como que todas las personas eran como calcomanías de color tornasol, que estaban sobrepuestas o pegadas en un álbum que era la realidad. O sea, como si viera la Matrix, como un proyector donde uno no camina, solamente lo que va caminando es el ambiente. No sé si me entiendas. Es como cuando alguien se pone al frente de un proyector y está haciendo bicicleta, y el proyector reproduce un camino, y supuestamente te vas moviendo por ahí con la bicicleta. Oh, como los que hay en los gimnasios para engañar, como si estuvieras en el exterior. Haz de cuenta, algo así. Entonces, eso me gustó mucho. Ese día nos dimos un bajón chido. Comimos chido. Me encantó cómo sabía la comida con los efectos del cannabis. Y pues de ahí me enganché. Y desde ahí, ese día llegué, y todo bien. No pasó nada. Por ese entonces, mi mamá trabajaba en una secundaria, y tardaba más en llegar. Entonces me daba tiempo para alivianarme, lavarme un poco la cara, comer algo, que no se me viera lo marihuano. Y sobre todo las manos, el olor que queda de lo que fumaba. Yo te puedo decir que... Oh,
Pues creo que de ahí pasó como una semana y volví a fumar. O sea, según yo le iba a dar su espacio, y yo seguía yendo a clases, pero después mi consumo empezó a aumentar. Ya empezó a ser cada tercer día. Primero no fumaba antes de entrar a clases. Después ya sí fumaba. Después tenía que andar marihuano todo el día porque no soportaba ya estar sin droga, sin marihuana. Porque pues me relajaba y me hacía ver el mundo más divertido. Yo siempre he dicho y siempre lo dije, y bueno, aún lo sostengo, que muchos adictos, muchos drogadictos, no sé si alcohólicos, porque yo me considero más drogadicto por ser más depresivo. Mira, los alcohólicos son más melancólicos. Los adictos son más depresivos. Los drogadictos a sustancias son dos personalidades diferentes. Pero no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Solamente son diferentes. Pero tienen cosas en común. Y yo, pues empecé a entrar drogado en todas las clases. A donde quiera que iba, iba drogado. ¿Por qué? Porque ya me valía madre. La neta. Para mí, la vida siempre fue bien aburrida. Y aún hoy, cuando he tenido tiempos de abstinencia, 1 o 2 años, con mis propios huevos, o porque me lo han restringido otras personas, la vida para mí siempre ha sido aburrida. O sea, para mí la vida nunca tuvo sabor. Quizá antes de los 3 años, pero después, pues la sociedad te va madreando. Entonces es imposible que no crezcas con traumas. Hay muchas cicatrices, muchos traumas que nunca se van a sanar. Aunque vayas a terapia, aunque hables con psicólogos o con psiquiatras, que solo te dopan con medicamentos. Créeme que todo eso yo lo probé. Pero bueno, no me quiero adelantar. Lo que te quiero decir es eso. Siempre mataba las clases, ya no me importaba nada. Ni me echaba gotas ni nada. Siempre andaba apestando a mota. A los maestros les valía madre. A mis compañeros, pues también les valía madre. Porque a mí me valía madre. Me empecé a alejar todavía más de los pocos compañeros con los que hablaba, que realmente no eran amigos. Ni siquiera los de las canchas, los que patinaban porque yo lo sentía así como bien artificial todo. No. En ese momento, yo nunca. No sabía lo que era ni un punto de droga. Nunca me había arriesgado a ir, ni nada. Pero llegó una ocasión donde no había marihuana, y teníamos que ir a conseguir al punto, ¿no? Al menos eso fue lo que me dijo mi compa, que curiosamente se llamaba igual que yo, y mi nombre no es un nombre común. Después, él nos traicionó. Voy a contar esa historia más adelante, pero digo, también como yo seguía sin juntarme con mujeres ni nada, y seguía sin tener la voluntad, o el carácter, para dejar la marihuana, y dedicarme a hacer deporte o a otras cosas de provecho, pues yo me seguí hundiendo en las drogas. No probé otras cosas, gracias a Dios, en ese momento. Aunque después sí lo haría. Muchas más alta de al norte. Después sí lo haría. Antes de contar cómo me empecé a arriesgar a ir a comprar droga al punto, quiero mencionar algo muy importante que me pasó aquí, y que fue como otra puerta, otro círculo, otro límite que yo rebasé en el mundo de las drogas. Llegó un punto donde mi compulsión por drogarme empezó a aumentar, y me empecé a drogar en zonas donde era más fácil que las autoridades del plantel o de afuera me pudieran agarrar. La beligerancia, le dicen. La rebeldía. El hecho de retar a la autoridad, de burlarme de ella, empezó a crecer en mí. Recuerdo que una vez me estaba drogando en los baños, y el encendedor no servía. Entonces un vato de afuera agarró y me aventó su encendedor. Yo lo vi como un paro, y por un momento me sentí bien vergas porque fumaba donde yo quería. De repente volteé a ver mi reflejo en el espejo, y vi a un chavo demacrado, con la cara gris, la mirada gris, sin luz en sus ojos. En ese momento me repetí en voz alta: ya eres un drogadicto. Ya no hay marcha atrás. Ya no puedes parar. Fue triste, pero yo sentía que era mejor ir aceptando las cosas para que fueran menos dolorosas. Después de eso, fue cuando me tocó ir por droga al punto. ¿Cómo? Esa primera vez para mí fue inolvidable. Uf, hermano, ¿qué te puedo decir? La verdad me deja sorprendido con todo lo que nos cuentas. Entiendo que se viven muchas experiencias, algunas dolorosas, otras que, consciente o inconscientemente, podríamos catalogar como divertidas, pero todas con un alto nivel de riesgo. Ahora bien,
Creo que la parte que vas a comenzar a narrarnos tu primera vez en un punto de venta de droga es una de las más importantes. No solo por el peso que tiene en tu historia, sino también por el impacto que puede generar en la audiencia que nos escucha. Y es importante aclararlo. No estamos incitando a nadie a hacer ninguna de las cosas que aquí se comparten. Justo por eso, al principio del programa dejamos nuestros 3 disclaimers bien marcados, junto con una advertencia clara. Nos deslindamos totalmente de cualquier acto o postura que expongan nuestros invitados. Aquí solo se está compartiendo una experiencia. No se están diciendo nombres. En caso de hacerlo, solo se mencionan claves o apodos, pero nunca se hace referencia directa a ningún grupo de esos. Ya sabes, de los chicos traviesos ni falta hace mencionarlos. No hablamos de un país o continente en específico. Hablamos del mundo entero. Porque la podredumbre es global. Pero bueno, vamos a regresar a lo importante. Hermano, por favor, continúa con tu relato. Queremos saberlo todo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa primera vez que fuiste a ese lugar? ¿Lugar? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? No quiero yo meter ideas o adelantarme a nada. Queremos escucharte en crudo, exactamente como lo viviste. ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas? Casi qué olías en ese momento tonto. Queremos que el público experimente la esencia de esa vivencia. Que entienda, no que lo imite. Esto se trata de transmitir la realidad, no de inducir a repetirla. Es decir, si haces esto, puede pasar esto otro, o incluso ni siquiera podrías contarlo, porque te cancelan la suscripción a este mundo. Entonces, hermano, por favor, te escuchamos. Continúa. Bueno, mira, primero que nada no me gusta quemar cuadros, no me gusta quemar puntos, no me gusta nada de eso, para evitar rollos. Esa vez llegamos a las canchas, carnal, queríamos mota, y el güey que nos invitaba, que se llamaba igual que yo, nos dijo que no había, y que había que ir al punto a comprar. Y pues qué pedo, vamos al punto. Y pues a Chile a mí sí me dio cosa, no. Y además, siendo sincero, yo cuando dijeron el punto yo dije, ¿qué es un punto? O sea, fíjate en ese nivel de inconsciencia. Digo, obviamente que será un morro que apenas estaba empezando en ese desmadre. Entonces yo dije, ¿un punto? ¿Qué es un punto? No, no. Y llegué a mencionarlo así como en voz alta. Estábamos en grupito. Después de que lo dije el grupo se dispersó un poco, y ya en el momento que decidíamos si íbamos o no íbamos, estaban ahí varias morras. Entre ellas pues una morra que era la bandita. Ella comentó, ah, pues es donde, pues donde venden droga. Y ahí yo me quedé pensando dentro de mí, pues, sí, sí es cierto. O sea, fíjate, yo no quise preguntar, pero pues obviamente que dentro de mí dije, pues sí, es donde venden droga. Y pensé que me tenía que poner más verga, para no dejarme ver como un pendejo con la banda. Obviamente pues como siempre, en esa edad te importa mucho lo que dicen las personas. Pero bueno, fuimos y resulta que este lugar estaba cerca de la preparatoria y una colonia. Pues así malandrona, no. La colonia Chaca donde sabes, pues hay mucho drogadicto, mucho ratero, pues pobreza, como es en varias partes del mundo. No, la pobreza que la verdad es que muchas veces el hambre hace que se metan a negocios turbios y o empiezan a robar. Pero bueno, yo no voy a criticar a nadie de eso, cada quien su vida. Pues fuimos, y entonces pues ya saben, no, agarran al más pendejo, al más nuevecito y pues ese era yo. Entonces agarra a este compa que le digo que se llama igual que yo, dice, pues cámara vas tú, güey, señalándome a mí y al chile, pues sí me dio pelos, ¿no? Oh, será lo que más me dio pelos es, quizá no lo sientes, pero yo lo primero que pensé es, ¿qué tal si llega la tira? ¿Qué tal si llega la policía? O cualquier autoridad, ya sea pues la policía, el ejército, la policía militar, la guardia militar, lo que exista en el país donde tú vivas, que llega a reventar el lugar, que te revientan el cantón,
y que tú estés ahí, que te agarren, no. Pues que eres comprador o te pueden confundir con que eres vendedor, que es traficante. Anda moviendo, no anda moviendo. En lo que averiguan, pues tú te vas al bote. Es lo que siempre me dio miedo y en ese momento empecé a sentir y a pensar en todo eso y dije, no mams, ¿en qué mierda me estoy metiendo? Pero pues otra parte me decía, hay que hacerlo rápido y limpio y no andar tirando caldo, ni andar de pinche fantoche, ni de artista, ni nada de esas mamadas, firme a la verga y chingas a su madre, como casi hacerlo sin pensar en las consecuencias, aunque sabes que puede valer verga, ya no sé si por Dios, por la vida, por suerte, porque es tu destino, por libre albedrío. Dejé mis cosas en el carro del compa o en la preparatoria, la verdad no recuerdo muy bien. Llevaba ya un billete de 50 unidades. Con ese billete pues me alcanzaba para 2 bolsas que cada bolsa más o menos como yo. Ya me había dado unos fumes de esas bolsas cuando me habían invitado, pues dije, esas bolsas están perras. Con ese billete te alcanzaba para 2 bolsas. En ese entonces estaba barato el cannabis. Digamos que por 50 unidades que tenía valía ese billete unos 20 cigarros de marihuana lenguana. Tamaño de un cigarro normal sin filtros y te salían quizás hasta un poquito más. Entonces, imagínate pues, quizás era, no sé, cada bolsa era como media onza, unos 14 gramos por bolsa, porque las onzas reales son de 28 gramos. Entonces yo calculo que una bolsa eran como 14 gramos, y cada bolsa costaba 25 unidades. Entonces ya me fui al punto. Era una casa, era una vecindad bien chacal. Ya sabes, la clásica vecindad con moño negro en la puerta, y sabes que puedes entrar pero quizá no puedas salir. O sea, yo iba con el culo en la mano, llevaba el pinche corazón a 1000 por hora. Pero pues la neta me empezó a gustar retar a la autoridad, o más bien ya le estaba perdiendo el miedo. Estaba en la cuerda floja. Entonces, ya voy acá entrando, y veo un niño. Está ahí jugando en el patio con su triciclo. Sea lo clásico, no. Veo todo el ambiente de la pobreza, de los niños ahí, de muertos en pinches tratos con sustancias ilegales. Por eso están los moños en la puerta. O sea, te das cuenta de la pinche marginalidad, o sea, todo eso. No lo racionalizas, pero sí lo sientes y dices, no mames, es que es justo como en las películas. No, quizás en las películas y series exageran un poco, pero la neta es que sí está cabrón. Entonces yo veo ahí todo el cuadro. Vi a un güey que salía de ahí, que parecía ya había comprado, volteo para arriba, y un güey desde la azotea me chifla, y volteo para arriba, y les digo que quiero comprar mota. El vato se parecía al de la película de Amores Perros, el señor que se encarga de todo el negocio de pelea de perros, igualito ese señor, igualito que en esa película. Entonces el vato me hace una seña de que suba, era planta baja, primer piso, segundo piso y la azotea. Llegando arriba le digo, quiero 2 bolsas así de huevos, me da las 2 bolsas, le doy el billete. Y dije, ahora sí córrele y ábrete a la verga, pero en corto porque va a valer verga. Me bajo la escalera a la chingada. Yo con el pinche corazón bien pinche rápido, yo nunca entendí ni entiendo a la banda que llega a comprar y ahí mismo se quedan a consumir en el mismo punto y entiendo que es por adicción. No, los que se fuman crack o la famosa señora piedra o cocaína cocinada. Hace que desmadres tu vida más rápido. Pero bueno, el reto es salir con la bolsa de mota en los huevos y ver que no te llegue una patrulla. O sea, fíjate, yo no estaba entrenado en nada de esto de lo que estoy diciendo. Sin embargo, así pasó porque en ese momento empiezas a improvisar. Entonces ya voy con estos güeyes que me están esperando por ahí y me dicen, ¿te tardaste un chingo? Para fumar el vato que según iba a la cabeza nos dijo que había un lugar, como un lugar donde corren carros de carreras, hay unas gradas y cualquiera se puede meter porque entre semana están entrenando y no cobran, solo cobran cuando hay evento. Es como un deportivo grande. Yo la neta, sí quería fumar, pero yo me quería regresar a la prepa, porque no me sentía seguro fumando en la calle, ya que lo que me di cuenta es que la mayoría de cosas, o el 100% de las cosas que te pasan en el desmadre, es porque tú te dejas llevar por otros güeyes, y eso te lo voy a rectificar después. Para no hacértelo largo, nos pusimos a fumar mota ahí en las gradas. Compramos un papel de baño y muchos dan ese truco.
Cuando no tengas una cana, una canal o un papel para forjar, compra un papel de baño y con el papelito que se quede. Envuelve, con ese papelito te la fumas. Pero es un pinche papel con tinta de colores. Ya te imaginarás a qué sabe. A mota con tinta, ja, ja, ja. Pero había que improvisar. Al fumar yo como que sí me causaba alucinaciones. O sea, toda esa pinche adrenalina de lo que había pasado en el punto de droga, todo eso que yo estaba experimentando en el mismo día, necesitaba relajarme, pero algo dentro de mí me decía que nos fuéramos, que iba a valer verga y sí, valió verga. De repente veo que mi compa me dice, empieza a tirar todo acá discretón, porque ahí vienen 3 policías y ya yo volteo. Y pues, imagínate todo paniqueado marihuano, en parte relajado, pero paranoico, y con la adrenalina de que ese día había ido al punto. Todo lo que me había pasado hasta ese momento. Discretamente volteo. Y ya, vi que venían subiendo 3 uniformados. Tiré la bolsa así como para atrás y cayó desde la grada alta donde estábamos. Para no dejarte el cuento largo, los policías nos dijeron que qué estábamos haciendo, nos revisaron las manos y nos dijeron que sacáramos todo lo ilegal que traíamos. Nos dijeron el clásico invento que desde unas cámaras nos habían visto y que unas personas habían dado el reporte de que estábamos fumando marihuana. Yo siento que quizá desde que salí del punto nos iban observando, pero bueno, nos bajaron de las gradas. El comandante que venía con los ojos hasta la madre, de rojos y llorosos. O sea, venía hasta más marihuano que nosotros. Los policías la mayoría también son drogadictos y alcohólicos y se fuman lo que decomisan. Los policías nos dijeron, pues ¿qué? Onda. Así como que pues traen algo más. Ay, nos quitaron lo que encontraron de material verde. Y el chiste es que este compa, que se llamaba igual que yo, agarra y se lleva el comandante para otro lado. Le da como un MP3 bastante normal motasabet. Zilen, dejamos equivar. Yo, de no ser de USB. De esos MP3 de USB. Algo así me acuerdo. O un celular y agarra y se va. Lo dejan ir en su patineta. Dije. No. Pues ese güey ya se fue por su lado. Qué culero nos traicionó. Siempre dijo que iba a estar con la camiseta de la banda bien puesta, y a la primera sacó el cobre. Nos mandó a la verga. Nos dejó. Nos abandonó. Dije. Va, puto. Luego. Nos vamos a arreglar tú y yo, eso pensé. Dije, no, pues ahora hay que zafar el pedo. Pues si dejo que este pedo avance, van a llevarnos a la delegación, y ahí van a llamar a mi mamá, y todo el desmadre. Porque revisaron mi credencial de la prepa. Ahí yo todavía podría haber pasado como menor de edad. Porque eso decía mi credencial por los años, aunque tenía poco de haber cumplido los 18 años. De edad, creo que mi credencial hasta se la quedaron los policías. En ese momento existían los celulares Express Music de Nokia, y yo tenía el delgadito, el que tenía los botoncitos al lado, botón atrás, botón siguiente y botón de reproducir música. Entonces, lo que pensé es, bueno, se los voy a dar, pero al final no lo van a poder usar completamente. Me dio coraje tener que dárselos, pero era necesario para zafarse del problema, zafarnos a los 2 que quedábamos antes de dárselo a los policías. Sin que se dieran cuenta, le rompí la base de la tarjeta SIM, le quité la tarjeta SIM o el chip, y se lo di. Ya con eso, no sé si mi compa les dio algo de dinero o algún dispositivo. La verdad, no me acuerdo. Creo que ese vato no traía nada, pero era el que traía el carro. Entonces ya nos dejaron ir y pues, ese día, la verdad, no me acuerdo si habíamos dejado las cosas, o sea nuestras mochilas encargadas con la banda de las patinetas. Creo que regresamos a la escuela, o no recuerdo bien si las pedí. Habíamos dejado en el carro de este vato, la verdad. No recuerdo muy bien. Pues ya tiene más de 15 años, ¿no? Y luego marihuano, pues imagínate cómo me voy a acordar. El vato del carro ese día me llevó a mi casa. Todavía pasamos a comer algo, bajonear algo con el poco dinero que nos quedaba. Pero yo le dije, Charles, hijo de su puta madre, ese puto nos traicionó. Güey. Al chile. A mí me salta. Vale verga, güey. Al chile mañana lo voy a quemar con toda la banda de los que patinan. Y creo que ese día, si es que regresamos a la escuela,
Le empezamos a decir a varios güeyes, pues de la traición, de este güey, y toda la banda nos dijo, ah, qué mal pedo, qué culero ese güey que los dejó. Yo lo voy a quemar con la banda por pasado de verga y a Chile para que ya nadie confíe en él. Me vale verga. Si me madrea o me quiere pegar, la borrega, el cobarde y el chivatón, nunca será bienvenido en ningún lugar, porque la neta, yo sí me quedé bien emputado por esa traición. Y de ahí aprendí que nunca tienes que confiar en nadie en la calle ni en ningún lugar, ¿no? Pero esas son cosas que se van reforzando con el tiempo, y que si te apendejas, te vuelven a pasar más adelante. Yo, por eso, ahorita, ya no confío en nadie, y hasta a mí mismo me pongo a prueba, ¿no? Porque todo ese pedo a la hora de que vale verga, la neta, cada quien solo ve por sí mismo. Pero, bueno, así pasó esa vez. Llegué a mi casa. En ese tiempo todavía no sabían, o bueno, sospechaban, pero no sabían de todo lo que hacía. Ya sabes, llegarte a lavar bien las manos, lavarte la boca, los dientes, hasta bañarte de nuevo, o lavarte la cara para no oler nada a hierba horneada. Era una puta locura cuidar todos esos detalles, y más, porque mi madre parecía, pero de esos que huelen droga, ya que era directora de una secundaria y diario encontraba a sus alumnos fumando mota en los baños, o inhalando activo, el mentado PVC, o incluso aventándose unos flexos con Resistol 5000 en una bolsa de papel, o cualquier droga que apendejara. Y yo, hijo de una directora, yendo a comprar droga al punto. O sea, yo sentía que ese día estuvo a punto de enterarse de todo, pero nuevamente no escuché la voz en mi cabeza, que me decía, ya párale a tu desmadre, va a valer verga. Hoy ya perdiste un celular que tú mismo te compraste con tu beca y todo porque no puedes dejar de fumar,